Hola aficionados creativos del cómic, yo soy Granda, bienvenido a mi estudio. En el video de hoy vamos a retomar el curso de cómo dibujar con Comic Fan. Entonces, en el video de hoy lo que vamos a ver es algo muy sencillo. Vamos a aprender cómo se dibuja un ojo. Entonces, empecemos. Nuestra base para dibujar va a ser un círculo. Luego, vamos a hacer en uno de los lados del círculo una bolita como una especie de huevito o un óvalo que va a ser el lagrimal. Marcamos las dos curvas para los párpados. Marcamos también una bolita que es concéntrica con el círculo que hicimos anteriormente, que va a ser el centro del ojo o la parte de color, el iris. Bueno, también tenemos que entonces continuar las líneas o hacer unas líneas semiparalelas a las líneas que tenemos para los párpados para indicar el volumen de los párpados. Uno de los errores más comunes que tiene la gente cuando dibuja un ojo es que no le da volumen a los párpados, sino que simplemente dibuja las dos líneas y a partir de ahí hace las pestañas. Entonces quedan las pestañas pegadas del ojo sin ningún volumen. Ahora podemos ver que las pestañas las vamos a hacer una a una en la línea exterior que acabamos de hacer de los párpados. Las pestañas las vamos a hacer empezando curveadas hacia abajo y van a subir. Entonces empezamos en la parte lagrimal, las hacemos curva hacia arriba, pero vean que a medida que nos acercamos al centro del ojo, la curva se va haciendo más pequeña, de modo que quedan totalmente rectas. Y ya alejándose hacia el otro lado tenemos que curvearlas hacia el otro lado para que queden curvas siguiendo el contorno del globo del ojo. Lo mismo vamos a hacer con las pestañas del párpado de abajo. Vamos a empezar a hacer las curveadas, pero entonces no van a ser tantas ni tan curveadas como las pestañas superiores. Una vez que las tengamos todas indicadas, ya lo que tenemos que hacer es simplemente como reteñirlas un poco. Si se dan cuenta, las pestañas generalmente no son todas separadas, sino que son más bien como en grupitos, se empiezan como a agrupar por cuestiones de la curva que tiene, del sudor, de las lágrimas, etc. Entonces vamos a hacer algo similar en donde vamos a agrupar las pestañas por grupitos. Una vez que reteñamos las pestañas, vamos a volver a reteñir las líneas que hicimos para los párpados. Vamos a reteñir las líneas interiores y hacer un brillo. Vamos a hacerle dos brillos, un brillo grande que podría como de una ventana y un brillo más pequeño que es un reflejo. Y vamos a marcar la pupila. La pupila es la parte negra del ojo que en verdad, como ya en un video anterior lo mencioné, no es una parte negra, sino que es un hueco que permite la entrada de la luz hacia la parte del ojo, hacia el interior del ojo. Vamos a reteñirlo totalmente negro, excepto en las partes donde están los brillos, donde el brillo toca la pupila. Lo que vamos a hacer ahí es que vamos a manejar un gris más clarito porque sigue siendo oscuro, pero no va a ser negro total por el reflejo de la luz. Ahora vamos a marcar de nuevo el círculo del iris, vamos a reteñirlo un poquitico, darle una mejor forma, ya que ahorita lo hicimos muy rápidamente. Entonces vamos a reteñirlo mejor y vamos a darle un poquito más de detalles y volúmenes. Lo primero que vamos a hacer es manejar rayitas o líneas en la parte interior del iris, que son algunos de esos detalles que si pueden mirar a una persona en los ojos muy de cerca, van a ver que tienen venitas o ciertas texturas dentro del ojo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es todo ese montón de detallitos y también a indicar un poco el borde del iris, marcando como una sombrita pequeña, retiñéndolo, pero no únicamente con una línea, sino con pequeños tramos de línea, pequeños tramados para ir dándole volumen a esa parte. Recuerden que esta córnea es en verdad un lente que tiene un volumen, entonces por eso tenemos que intentar darle como cierto volumen. Y tampoco va a ser una línea totalmente recta o una línea totalmente definida, sino que tenemos que intentar que la línea del iris se difumine un poquitico, que se mezcle un poquitico con la parte blanca del ojo, con la esclerótida, para que no quede demasiado marcado la división entre el blanco y el color del ojo. Entonces seguimos marcando detalles, marcando texturas. Esto lo pueden hacer dependiendo del ojo que quieran hacer. Si es un ojo claro, si es un ojo oscuro, va a tener más o menos detalles. También hay algunos ojos que tienen más venitas que otros, entonces eso depende del gusto de cada persona, que tanto detalle quiera hacer en el interior del ojo. Vamos a borrarle para que quede también un poquito más resaltado con más brillos. Eso lo hice con una goma, un limpiatipo, y ya hacerle unos acentos más marcados con más contraste. Dentro del brillo tampoco lo vamos a dejar totalmente blanco. Como decía, puede ser el brillo de una ventana, de una puerta, alguna cosa, pero siempre va a tener algún detallito, alguna cosa en su interior. Lo siguiente es empezar a hacer el lagrimal. El lagrimal está en la esquina del ojo y no es solo una bolita, está dividido como en varios sectores. Si se dan cuenta, en la parte más cerquita al globo ocular es como una especie de membrana delgadita, una membrana de carne que, como está húmeda, vamos a intentar darle algunos brillos, dejar el papel blanco totalmente para que parezca como húmedo alrededor de las sombras.
Y ya el lagrimal también vamos a hacerle algunos brillos y vamos a sombrearlo para darle algunos detalles. Como les decía, no es una bolita total, sino que tiene algunas texturitas, entonces vamos a intentar darle sombras y detalles con el lápiz para que en verdad parezca el lagrimal real de un ojo. En la parte de la esquina total del lagrimal es la parte, una parte muy gruesa del párpado, entonces vamos a hacerle bastante sombra para que quede marcada y se note el contraste del volumen, y vamos a seguir añadiéndole detalles al resto del lagrimal, dejando sin tocar algunas partes, como decía ya antes, para generar brillos, y seguimos añadiendo detalles y sombras. Bueno, ahora vamos a hacer sombreado a la parte blanca del ojo. Recuerden, es una esfera, entonces tenemos que intentar que las sombras reflejen esa característica de ser una esfera. Entonces vamos a empezar con unas sombras fuertes. También tenemos que tener en cuenta que los párpados generan algunas sombras en el ojo. Entonces empezamos con sombras fuertes y ya hacia la parte del iris va a ir aclarando. Más con los párpados y más claro en el centro. Bueno, aquí un detalle especial, y es que en la parte de abajo quise dejarle un bordecito sin sombra para simular un poco la humedad del ojo, que a veces se acumula un poco de humedad en la parte baja del ojo, entonces quería dejar una parte de brillo total para simular esa humedad. Y vamos a continuar haciendo el sombreado del ojo en el otro extremo, también respetando el mismo concepto de que es una esfera, entonces tiene que tener un volumen y también las sombras que generan los párpados. Vamos a intentar que no todo el ojo quede sombreado, sino que tenga unas partes blancas del todo para que genere mejor volumen, pero sí haciendo énfasis en las sombras en las partes de las esquinas de los párpados y donde haya un contacto cercano con el párpado, para que en verdad sea la sombra que dejan los párpados sobre el ojo. Vamos a acentuar un poco más el brillo, deteniendo los bordes. Y si se dan cuenta, algo que tenemos que hacer, o que se ve muchas veces, es que dentro del brillo del ojo o en las partes más claras del ojo se alcanza a reflejar un poco las pestañas, y eso es lo que estoy haciendo aquí en este momento. La idea es añadir también un poco de sombra que haría las pestañas sobre el ojo. Bueno, si se dan cuenta, aquí la cámara se me estaba moviendo bastante, es que está ensayando un nuevo método de colocar la cámara, pero entonces estaba conectada a la mesa de dibujo y a medida que dibujaba se movía bastante. Espero que no sea demasiado molesto esta vibración. Ahora vamos a reteñir un poco el párpado en la parte exterior para generarle volumen. No tiene que ser muy marcado, ya que esa parte del párpado es una piel o una carne más bien clarita, entonces no genera muchísima sombra, sino que se dan cuenta, pues la es como un rosado clarito, entonces no lo sombremos mucho. Sí se generan algunas sombras por la parte de las pestañas, pero tampoco queremos corregirla tanto que se mezcle con la sombra que ya hicimos en el globo ocular. Incluso aquí abajo me gusta dejar un poco en una parte sin sombrear para generar una especie de brillo y darle más volumen al párpado. También lo vamos a hacer en la parte de abajo, donde vamos a marcar la sombra en la parte más cercana hacia el ojo, pero dejando algunas partes sin sombrear. También porque esta parte es clarita y además generalmente mantiene un poco húmeda, lo que genera algo de brillos. Pero sí tenemos que marcar el volumen del párpado. Recuerden que el párpado no es plano, como mucha gente lo dibuja, sino que tiene un volumen. Y las pestañas están un poco separadas del globo ocular. Vamos a marcar un poco las sombras de las pestañas que hacen sobre el párpado inferior. Siempre con el objetivo de marcar el volumen de la esfera que tenemos en el ojo. La mayoría del video va a ser a velocidad normal. Algunas partes que están sí un poquito más aceleradas. Ya que en la totalidad el dibujo se fue más o menos en media hora, 35 minutos. No quería que fuera tan largo, entonces hay unas partes que son muy repetitivas, como reteñir las pestañas, hacer la sombra, entonces por eso decidí adelantar algunas partes, hacerlas a una velocidad más rápida para que el video no fuera tan largo. Y en verdad, como les decía, son cosas muy repetitivas, entonces no hay mucho detalle lo que hay que ver. Y ya vamos a marcar la parte superior del párpado o el pliegue del párpado. Si se dan cuenta, no está totalmente en la parte superior donde se termina el globo ocular, sino que está más o menos a mitad de camino, dependiendo de la persona, dependiendo de la edad que tenga nuestro personaje, dependiendo de cada ojo. Esta línea va a ser diferente, va a ir ubicada más arriba, más abajo, incluso
Algunas personas no la tienen, algunos asiáticos no tienen esta marca del pliegue del párpado tan arriba, sino que está más bien pegado hacia las pestañas. También si es una persona anciana tiene esa línea mucho más caída, si es una persona joven tiene esta pliegue más arriba, entonces depende mucho de las características del tipo de ojo que queramos dibujar. Vamos a sombrearla porque de nuevo este pliegue está marcando una esfera, entonces tenemos que hacer unas sombras marcadas hacia el pliegue con un poquito de luz hacia las pestañas para que se genere un volumen. De nuevo disculparán todo el movimiento de la cámara, de la vibración, espero que no sea molesto. Entonces, como pueden ver, aquí yo sigo añadiendo sombras, estoy añadiendo sombras ya al párpado inferior, de nuevo siguiendo el contorno de la esfera que había dibujado al principio para generar el volumen de esta parte del ojo, con algunas sombras más marcadas ya en la parte donde sería hacia la nariz o esta parte que se llama pues como las bolsas debajo de los ojos, siempre dependiendo del tipo de ojo que quiera hacer. Bueno, ahora estamos marcando ya las cejas, pero este no es un tutorial para hacer cejas, entonces en verdad no le voy a poner mucho cuidado. Y más adelante sí hablaré un poco sobre cómo marcar el grosor de una ceja o el largo de una ceja, pero será en un video más adelante, cuando veamos como las características generales del dibujar un rostro. Como pueden ver, ninguna hormiga fue dañada durante la realización de este video. Ya en este punto, en verdad, podríamos decir que tenemos el ojo terminado, en las sombras básicas, los volúmenes básicos. Ya de ahí para en adelante lo que resta es simplemente seguir añadiendo detalles y seguir añadiendo contrastes hasta que estemos satisfechos como tengamos nuestro ojo. Pero en este punto ya podríamos decir que está finalizado. Yo lo que voy a seguir es retener algunos detalles, algunos puntos más. Incluso si se dan cuenta, creo que el ojo como estaba hasta ese momento era más un ojo masculino, pero entonces haciendo más y más detalles, incluso más que todo añadiendo pestañas, el ojo empieza a volverse un poco más femenino. Aquí yo estoy reteniendo las pestañas, las estoy alargando un poco más, acentuar un poco más los volúmenes, las sombras, para que en los sitios que de pronto que el contraste no está muy notorio, que en verdad haya un buen contraste, de modo que no todo el dibujo sea un gris parejo, sino que en verdad haya buenos tonos de sombra y buenos tonos de brillo. Como pueden ver, algunas partes dejé unos sitios sin colorear para que generen ese efecto de humedad que les había mencionado. Entonces, como pueden ver en este video solo he utilizado dos herramientas, que es un portaminas de mina 2B o .7, mina .7, y el borrador limpiatipos. No he utilizado ninguna otra. Más adelante sí utilizaré otra más, que será un pañito facial, un Kleenex, para difuminar un poco las sombras, pero quería hacerlo todo solo con un portaminas o con un mismo lápiz, para demostrar que en verdad no se necesitan muchísimas herramientas para poder realizar un buen trabajo haciendo un dibujo así, ya que mucha gente cree que a veces se necesita recoger montones de herramientas y utilizar diferentes tipos de lápiz, diferentes tipos de minas para obtener los diferentes tonos de un dibujo. En verdad no es necesario, sí ayuda mucho, pero con una sola mina sencilla es posible realizar todo el trabajo. Sigo añadiendo más detalles donde de pronto, como les decía, falta de contraste, para que sea más intenso el ojo y haya un mayor contraste entre las sombras de la parte blanca del ojo y el iris. Bueno, aquí ya lo que estoy haciendo es difuminando las sombras. Decidí hacerlo entonces con pañuelo facial para que no quedaran tan marcadas las líneas del portaminas. Sin embargo, como pueden ver, algunas de las líneas del portaminas todavía se ven, pero me parece que da un buen efecto de textura a la piel. Como pueden ver, al difuminarlo, lo que ocurre es que todo queda de un tono demasiado parejo. Entonces lo que voy a hacer ahora es ya tomar otra vez el limpiatipo y empezar a retirar material. Básicamente dibujar lo que requiere es añadir material al papel en forma de grafito o retirar material con el borrador. En este caso estoy haciendo pues las luces con el limpiatipos. Bueno, entonces es muy importante también que cuando empiecen a dibujar los ojos, cuando empiecen a practicar, cuando quieran mejorar su arte, no solo se guíen por tutoriales como este, que sí es muy interesante tener un tutorial así que indique las diferentes etapas, diferentes procesos que involucra el dibujar un ojo y el raciocinio que hay detrás de dónde van aplicadas las sombras y los brillos, sino que también es muy bueno observar ojos de la vida real, ya sea que de pronto que consigan un modelo, o lo más sencillo que se puede hacer ahora con el internet, simplemente buscar en un buscador ojos y mirar los diferentes tipos de ojos, que diferentes sombras tienen, cómo se maneja el iris, la textura que tiene el iris es muy diferente, el pliegue de los párpados, las pestañas, dependiendo de la edad, dependiendo de la raza, dependiendo si es hombre, si es mujer, cómo hacer un ojo más masculino, cómo hacer un ojo más femenino. Entonces es muy importante que lo veamos de la vida real. En los siguientes videos voy a hablar entonces también de cómo dibujar un ojo de perfil, cómo dibujar un ojo de 3/4, y también algo que nos concierne mucho es cómo dibujar un ojo para cómics.
Y aquí ya entonces se puede ver que está el ojo totalmente terminado. Ya si quieren pues seguir metiéndole más detalles, más texturas, pero en verdad eso es todo lo necesario. Bueno, ese fue el video de hoy, espero que les sirva, que les guste bastante. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Chao.